Iniciamos. Cordial saludo Sí, para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Murillo, estudiante de la Fundación Universitaria Claretiana, cursando el octavo semestre en el pregrado de Trabajo Social. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Luis Fernando Montenegro, Natalia González y Albanelli Ul. El día de hoy nosotros queremos contarles y presentarles lo que hemos realizado durante este año y medio en nuestro trabajo de investigación. Este trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta y basado en las violencias basadas en género. Inicialmente vamos a comprender qué son violencias basadas en género y es un problema de salud pública y una violencia de los derechos humanos que deriva de las relaciones de poder y de desigualdades entre hombres y mujeres y que se manifiestan a través de la violencia física, sexual, económica, emocional, entre otros. Esta definición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. A partir de esta comprensión, nosotros como equipo realizamos una revisión de investigaciones que nos permitió identificar a nivel internacional, nacional y local estas situaciones de las violencias basadas en género. ¿Qué encontramos a nivel internacional? Que la violencia basada en género es una problemática estructural sostenida por desigualdades históricas y patrones socioculturales que se normalizan la subordinación femenina. También, según las investigaciones de Bernal, Lalinde, Narváez y Jurado. A nivel nacional, encontramos algunas investigaciones de Castillo, Vázquez, Chipoco y Mora que coinciden en que la violencia basada en género es un fenómeno estructural que transciende fronteras y se sostiene en representaciones sociales profundamente arraigadas. Y por último, a nivel local, nos enfocamos en la ciudad de Cali, en la corporación Espacio Seguro Las Violetas, donde se evidencia que la violencia basada en género se incrementó durante la pandemia, ya que las familias permanecían más tiempo juntas. Esto hizo que empezaran a identificarse y a reconocerse y a presentar mayores casos de violencias. Bueno, con todo esto, el estudio muestra que aunque existen mecanismos institucionales para responder a las violencias basadas en género, persisten dificultades en la articulación institucional, interinstitucional, para dar respuesta oportuna a los casos de violencias basadas en género. De esta manera, entonces, nosotros como equipo construimos este problema teniendo en cuenta el contexto global y partiendo de esta pregunta que propusimos, de cómo se manifiestan las violencias basadas en género en las mujeres entre los 20 y 40 años que hacen parte de la corporación Espacio Seguro Las Violetas. Teniendo en cuenta todo este contexto global y todas estas investigaciones que hemos realizado como equipo, nosotros propusimos una serie de objetivos específicos. Dentro de ellos es comprender las representaciones sociales que afectan a estas mujeres. En un segundo momento, reconocer cuáles eran esas violencias basadas en género que estas mujeres estaban presentando durante esas interacciones sociales, dentro de esos espacios que ellas recurrentemente están, como en su hogar, en las salas de espera, en el espacio de las violetas y en otros espacios que ellas conviven. Y finalmente, para describir la influencia de los roles de género en las violencias que nos contaban estas mujeres de las cuales han sido víctimas. Bueno, con todo esto en mente, nosotros construimos un marco teórico. para comprender adecuadamente las violencias basadas en género, resulta muy importante trabajar con categorías analíticas, dado que las categorías nos permiten ordenar, nos permiten interpretar y explicar la complejidad del fenómeno. Las categorías que nosotros seleccionamos fue las violencias basadas en género, representaciones sociales y los roles de género. Cada una de ellas nos contribuye
a leer y analizar las experiencias de las violencias del contexto investigado, por lo cual también ha sido necesario a partir de esas categorías centrales precisar en unas subcategorías, dado que esas subcategorías nos permiten un análisis más detallado del fenómeno. A través de las subcategorías buscamos desagregar cada categoría principal, donde nos ayuda a identificar expresiones específicas de la violencia basadas en género. Dentro de ellas encontramos los orígenes de la violencia, que según nos menciona el tipo de subcategoría, es, se debe a los sistemas sociales, a las desigualdades de género. En la siguiente nos habla de los análisis de normas, de contextos y estereotipos. Y finalmente, en la subcategoría 3 tiene mucho que ver con las creencias, con el entorno y valores que la sociedad normalmente lleva en sí y a través de eso genera funciones y responsabilidades en las mujeres. Para ello, en nuestra investigación, quisiera que contextualizáramos, y es que la muestra estuvo conformada por 10 mujeres entre los 20 y 40 años, residentes en la Comuna 10 de Cali, y estas mujeres pertenecieron o pertenecen a la Corporación Espacio Seguro Las Violetas. ¿Por qué se seleccionaron? Porque ellas tenían características similares, entre ellas encontramos el estrato socioeconómico, el estado civil, varias de ellas manifiestan ser madres cabezas de hogar con responsabilidades comunes y en su forma de desarrollo económico muy particular, además de la participación comunitaria y unos procesos que se libran de migración interna e internacional. Por eso importante el diseño metodológico, porque en el diseño metodológico es una forma integral de investigar, o sea, es la que nos permite tener una línea, una forma de investigación para estudiar el fenómeno y de la misma manera el tipo de información que se va a recoger y analizar. En base a esto, nosotros seleccionamos el método fenomenológico que hace parte de las investigaciones cualitativas. Este permite comprender, permite describir la esencia de una experiencia humana. Tenemos un enfoque cualitativo porque nos permite también comprender la realidad desde la perspectiva de las personas. Ahí exploramos significados, experiencias, percepciones y contextos sociales. Y unido a ello, seleccionamos el paradigma interpretativo, dado que en el paradigma interpretativo tiene algo muy especial y quiero mencionarlo. Dice, parte de la idea de que la realidad no es única ni objetiva, sino que la realidad se construye a través de los significados, de las percepciones y experiencias y contextos. Este paradigma nos permite centrar en la interpretación de cómo las personas comprenden el mundo y sus experiencias, además de que no solo mide, sino que también nos permite comprobar algunos casos o formas como suceden. Para ello, también tenemos unas fases o etapas dentro de la investigación. Nosotros tenemos que en la primera etapa tenemos el trabajo de campo y la recolección de la información, en el cual a través de entrevistas, guías de entrevistas, se va al lugar respetando la intimidad, respetando ese concepto de integridad de cada persona sin ser vulnerada. Recogimos la información necesaria dentro de esta investigación para luego proceder a una etapa número 2. En la etapa 2, cogemos toda esta información y la organizamos de una manera sistematizada. Al organizar, ya transcribimos el paso a paso, cómo se dijo, qué sintió, quién, cómo se preguntó, ¿sí? Y entonces comenzamos a detallar esos sentires, esas formas, y procedemos a una etapa número 3. En esa etapa número 3 analizamos la información
En el análisis de información podemos realizar unas subcategorías de acuerdo a palabras claves que se hallaron en las entrevistas. Hacemos una correlación de las mismas y finalmente encontramos una etapa 4 y en la etapa 4 tenemos unos resultados de la información. En esa etapa 4 esos resultados de la información nos permiten a nosotros evidenciar de manera directa las cosas que ellos han vivido, sus procesos, la forma como sienten, como piensan, y podemos generar otro tipo de información, de relación en medio de ello. Hasta ahí, entonces, tenemos el proceso y las etapas de la investigación. Continuando con la socialización de nuestro trabajo investigativo, seguimos con los resultados y hallazgos obtenidos. Los resultados muestran que las violencias basadas en género que afectan a las mujeres de la Comuna 10 de la ciudad de Cali responden a dinámicas estructurales sustentadas en las manifestaciones de violencia, en representaciones sociales y en roles de género que generan desigualdades. Estos hallazgos se conectan de manera consistente con investigaciones previas que han documentado cómo la violencia contra la mujer emerge de entremados socioculturales. Dentro del primer objetivo que nos planteamos, nos ayudó a identificar las formas de manifestaciones de violencias basadas en género de las cuales fueron víctimas las participantes de la corporación Las Violetas. Los relatos de las participantes evidencian los tipos de manifestaciones como física, psicológica, sexual, económica e institucional. Este hallazgo responde a lo expuesto por Bernal en su investigación, quien señala que las violencias basadas en género operan como un sistema de control que se intensifican en contextos de vulnerabilidad y de dependencia económica, tal como lo expresan varias participantes cuando relatan en sus experiencias que han tenido como violencia física y psicológica, cuando sus parejas, que en muchos casos son consumidores de sustancias psicoactivas, cuando están bajo los efectos de esta sustancia, tienen conductas agresivas, quieren controlar la forma en la que ellas visten, con quién hablan y demás. Asimismo, las experiencias de revictimización institucional que reportan algunas mujeres coinciden con lo planteado por Muñoz, quien advierte sobre la limitada efectividad de las medidas de protección, aunque existen leyes y normas que protegen a las mujeres que han sufrido violencias de género. En las prácticas, estas no se aplican con efectividad. Las medidas de protección muchas veces no se le hacen seguimiento. Las instituciones no garantizan realmente la seguridad de las mujeres. Esta situación reafirma que la violencia institucional constituye un eslabón dentro del círculo de las violencias basadas en género. Como segundo objetivo, nos planteamos comprender cómo las representaciones sociales inciden en las violencias basadas en género. Las participantes, en sus relatos, muchas de ellas conciben la violencia como un fenómeno multidimensional que sostienen que las representaciones sociales sobre la violencia se encuentran fuertemente marcados por discursos patriarcales, religiosos y aprendizajes familiares. Estos hallazgos coinciden con el análisis realizado por Mora, quien dice que la teoría de las representaciones sociales, donde las prácticas cotidianas reproducen creencias que justifican la autoridad masculina. Esto se refleja en los testimonios que muchas de ellas expresan
cuando nos comparten los consejos que sus madres le daban referente a la vida en matrimonio, que decían que como mujeres debíamos soportar, creando en ellas funciones como que la mujer debe de obedecer, que la responsabilidad doméstica debe ser por parte de la mujer y no del hombre, creencias que se hacen costumbres, justificando la autoridad masculina, normalizando que el hombre dentro del hogar debe de tener prioridades, que su voz tenga más poder dentro de la relación. Estas situaciones y hallazgos evidencian que las representaciones sociales no solo son ideas, sino fuerzas de esas creencias que terminan generando desigualdades y por lo tanto aportando a las manifestaciones de las violencias basadas en género. Como último objetivo, donde analizamos la influencia de los roles de género en la reproducción de las violencias basadas en género. Las narrativas analizadas confirman que los roles tradicionales de género continúan operando como un mandato cultural que asignan a las mujeres, como ya lo decía anteriormente, las funciones del cuidado, la obediencia y la responsabilidad doméstica. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Castillo, Vázquez, Chípoco y Valencia, quienes señalan que los roles de género tradicionales, como la idea de que la mujer debe de obedecer, cuidar, ser sumisa o depender del hombre. Situaciones que evidencian que no solo son creencias y culturas inocentes, sino que están ligadas en la raíz misma de la dinámica que generan y mantienen la violencia contra las mujeres. La finalidad de estos resultados nos ayudó a comprender de forma integral sobre este fenómeno que permitió visibilizar cómo los entramados culturales, económicos e institucional moldean la vida de las mujeres que sostienen las formas de las violencias basadas en género. Bueno, continuando, dentro del punto de discusión podemos evidenciar que las violencias basadas en género no opera como un hecho, digamos, aislado, sino como una estructura simbólica, también relacional e institucional que se arraiga en el territorio. Tal como lo menciona el autor Narváez y Jurado, quienes muestran que las prácticas violentas se sostienen en creencias colectivas que normalizan la desigualdad. ¿Qué podemos encontrar en ello? ¿Qué relación podemos tener? Digamos que cuando ellos hacen referencia, digamos, al control y la dominación que ejercen hacia la mujer, entre ellos podemos destacar lo que es la manipulación emocional, los celos, digamos, como chantajes e intimidación. También la dependencia emocional o económica, son esas formas de violencia que degradan y minimizan también los roles tradicionales que se reproducen dentro de la relación. Por otro de los puntos dentro de la discusión es que las mujeres que fueron entrevistadas reproducen estas representaciones. Además, han sido transmitidas socialmente como la idea de que la mujer debe soportar, digamos, el maltrato dentro del entorno familiar, ya sea por los hijos o por cualquier otra situación que se presente, digamos, en el entorno familiar. Y nos dice Alfani y Lalinde Cadavid que esas, sobre la persistencia de esas representaciones patriarcales en diferentes escenarios comunitarios, como veíamos en lo que nos manifestaba las personas que fueron entrevistadas, que recibían maltratos, digamos, psicológico, emocional, entre otros. La Corporación Las Violetas actúa como un espacio de anclaje comunitario
donde estas múltiples opresiones se expresan, pero al mismo tiempo comienzan a transformarse esas vivencias, esas experiencias negativas que han impactado a las mujeres. Y tenemos a Golden Shane y Valencia, quienes manifiestan que las redes comunitarias fortalecidas desde el territorio posibilitan la emergencia de nuevas subjetividades femeninas y procesos de empoderamiento. Es decir, que es muy importante que estas corporaciones se les brinde apoyo estatal, gubernamental, para que se pueda fortalecer y de manera que ellas contribuyan al empoderamiento de las mujeres. Vamos con el siguiente punto de conclusiones, donde podemos, a modo de conclusión, el trabajo evidencia que las desigualdades de género siguen profundamente arraigadas y se expresan en prácticas cotidianas en las relaciones interpersonales e institucionales. También se demuestra que sin una aplicación real del enfoque de género, persisten las barreras que limitan el acceso a derechos, a la autonomía y también al bienestar de las personas, individual, colectivo, porque es importante tener en cuenta que si se afecta a una persona de sexo femenino, también va a haber afectaciones a nivel del núcleo familiar. Entonces, dentro de ello, podemos evidenciar de que las violencias de género no pueden entenderse como un hecho, digamos, individual, sino como lo manifesté hace un momento. También se puede entender como una construcción estructural vinculada a factores culturales, institucionales y simbólicos. La corporación Las Violetas, en este caso, ha demostrado que la reflexión, el apoyo mutuo y la acción comunitaria son estrategias efectivas que contribuyen a las transformaciones de las representaciones de género y por ende a promover la equidad. Los espacios colectivos de acompañamiento y sororidad son importantes porque fortalecen los procesos de empoderamiento, permitiendo que las mujeres pasen de ser víctimas a ser sujetas políticas activas, de manera que con el transcurrir del tiempo, además, estas puedan contribuir a mejorar y ayudar y empoderar, además, mujeres que estén padeciendo, que estén viviendo estas desigualdades. Dentro de las recomendaciones, podemos, dentro de las recomendaciones, tenemos lo siguiente y sería importante desde el trabajo social fortalecer los espacios comunitarios de acompañamiento para mujeres, promoviendo apoyo mutuo, sororidad y empoderamiento, como las estrategias de prevención en diferentes espacios. Importante, digamos, la atención en prevención de violencia de género en instituciones, en espacios comunitarios, en todos los espacios que se puedan abrir. Es importante llevar a cabo como todo este fortalecimiento desde el rol del trabajo social. A nivel institucional es importante porque incorporar las experiencias, tanto en lo institucional como en lo político, incorporar esas experiencias de las organizaciones, como es el caso de Las Violetas, porque estas, digamos que es importante porque Las Violetas en las políticas públicas locales es importante que, digamos, diferentes entidades puedan apoyar y puedan garantizar la financiación de acompañamiento continuo a los programas de base, donde estas corporaciones, digamos, tengan diferentes especialidades, ¿sí? Porque en ciertos momentos se va a necesitar de psicólogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales, de manera que no solamente sean pocos, sino que hayan muchas personas que estén brindando apoyo. Abogados también son súper importantes, digamos, como en esas corporaciones donde están garantizando los derechos y el bienestar de las mujeres. En el ámbito familiar y comunitario,
es importante y siempre promover la educación en género y derechos humanos para transformar las representaciones sociales que justifican la violencia y que fomentan fomentar las relaciones para que éstas sean más equitativas. De modo que la educación siempre será ese pilar importante y fundamental para promover la equidad, la igualdad dentro de lo que se ha venido presentando y que ha venido en aumento las violencias basadas en género. Esto ha sido, digamos, hasta el momento nuestra presentación. Agradecemos mucho.